Despreciando el nombre de Dios, hablando del nombre de Dios, ¿cómo? Ajá. Sí, es el estudio 2 de esta nueva serie de el libro de Malaquías, las preguntas necias a un Dios sabio, en donde dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Ajá. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Y pone mi nombre. Ajá. Sí, el nombre es importante, hablar del nombre. El pueblo había despreciado a Dios y por lo tanto ya no usaba bien su nombre. ¿Qué es el nombre? No nada más decir Juan, Pedro, ¿verdad? Realmente el nombre, tanto en la antigüedad, más en la antigüedad que hoy, representaba reputación, carácter y autoridad. Ajá. ¿Qué hay en un nombre? Reputación, un nombre. Si decía, no, mira, es que Pedro Pérez, no, ni digas de Pedro Pérez. Está degradando. Sí, su reputación está mal. O decía, no, el señor Joaquín, quién sabe qué. Oh, no, ese respeto. El nombre. Eso es reputación. Cuando se hablaba del nombre. Por eso decían, respétame o cuida, porque si tú llevas mi nombre, mi apellido, vive bien, porque ahí va mi reputación. Entonces el nombre de Dios, cuando se pronunciaba. Bueno, eso incluía su reputación. Su reputación. Segundo, su carácter. El nombre de Dios, igual que el nombre demuestra carácter, ¿no? Ese hombre, cuando hablas de Don Pedro, ¿quién sabe qué? Ten cuidado porque es un verdadero. Tiene un carácter tremendo. Él es serio, feraz, etc. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su carácter, o sea, sus atributos. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, justo, amoroso. Él es así. Sí, eterno, etcétera. Un ser de por sí, ¿verdad? Existe en sí mismo, etcétera. Su carácter. Y tercero, su autoridad. Es de autoridad. Su autoridad. Un nombre representa la autoridad. Por eso cuando alguien dice alto en nombre de la ley, eso es autoridad. Si dijeran alto en nombre de Bugs Bunny o alto en nombre de Juan Gabriel, ¿verdad? Ya sé quién es, pero cuando dicen alto en nombre de la ley, eso es autoridad. Cuando Dios dice algo, Él dice autoridad. Ajá. Así que no podemos mal usar el nombre de Dios. Sí. Por eso dicen en Éxodo 27, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Fíjate, tan solo con el nombre. Porque el nombre representa reputación, carácter y autoridad. Eso es. Fíjate. Entonces no es nada más decir Dios, sino es lo que estoy haciendo al usar ese nombre o al pensar en Dios. ¿Y quién defendía esta expresión? ¿Dios o los que creían en Dios? Deberían hacer, ¿no? Por eso él está hablando directamente. Sí, a por eso digo. Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Despreciamos el nombre de Dios. Y el nombre de Dios no debe ser despreciado, como se usa hoy en las películas, los comediantes. Y no solo el nombre de Dios es sagrado, sino todo lo que conlleva el nombre de Dios. Pero hay muchas formas en las cuales podemos hacer mal uso del nombre de Dios, ¿verdad? Por eso digo que hay muchas cosas que conllevan. Por ejemplo, en los días de Jesucristo dice que usaban el templo. No juraban por Dios, pero por el templo. Sí. Entonces, hablar de Dios o de usar el nombre de Dios incluye cosas como el cielo. ¡Oh, cielos! Estamos mal usando el nombre de Dios, porque el cielo es el lugar donde Dios vive. Los ángeles. Es que los ángeles, los mensajeros de Dios, inclusive los pastores, si alguien los ofende, hay que recordar en 2 Reyes 2:23, cuando Eliseo va caminando, dice que unos muchachos le gritaron: ¡Ey, pero calvo, sube calvo! ¿Y qué pasó? Dice que salieron 2 osos y mataron 42 muchachos de ellos, ¿verdad? Porque es el representante de Dios. Igual la iglesia, muchos critican la iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto hay que tenerlas en respeto. Y muchos ya no les importa. Ese es el nombre de Dios. Es lo que representa a Dios, el nombre de Dios. Es parte de su autoridad. De Dios, en el nombre de fulano, nombre de sultano. Entonces, eso demuestra autoridad. Por eso es importante, si Dios dio su autoridad a la iglesia, donde estén 2 o 3, ahí estoy yo. A mi siervo, ¿verdad? Él pone a los siervos que él llama, deben ser respetados. Los mensajeros de Dios, inclusive los ángeles, el cielo,
todo lo que represente a Dios o es lo que Dios ha establecido, Exacto, fíjate. debe ser respetado. Por lo tanto, que haya en un hombre reputación, carácter y autoridad Ajá. en el nombre de Dios y en lo que Dios ha hecho. Así que podemos, así como aquellos estaban haciendo mal uso del nombre de Dios o estaban despreciando el nombre de Dios, ¿Cómo dice? nosotros podemos hacer mal uso del nombre de Dios ¿Para? y estaremos despreciando su nombre, ¿verdad? Por eso, además de jurar en falso, pues vamos a pensar en 5 formas en que hacemos mal uso del nombre de Dios. Dice- Porque muchos juran en falso también. Yo juro en nombre de Dios, van al jurado, ¿verdad? Jurar. Levante su mano en nombre de Dios o sobre una Biblia. La Biblia también representa a Dios, es el nombre de Dios. Ponen su mano en la Biblia y juran en falso. Eso es tomar en vano el nombre de Dios o usar mal el nombre de Dios, usar con desprecio. El no nombre te de quiera. Dios. Si juramos en falso, pero además de jurar en falso, que eso es en ocasiones muy especiales, quizá, ¿cómo podemos usar mal el nombre de Dios? ¿Cómo? En primer lugar, Dice. usando el nombre de Dios para insultar. Ándale, es ahí donde. Esa es la primera forma en que nosotros podemos usar mal el nombre de Dios, insultando con el nombre de Dios, ¿verdad? Como lo hizo allí un hombre, un joven en Levítico 24. Dice, entre los israelitas vivía un hombre, hijo de una mujer israelita y un egipcio. Comenzó una discusión entre este hombre y un israelita, y el hijo de la mujer israelita pronunció y maldijo el nombre del Señor. Así que la gente lo llevó a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, lleven fuera del campamento al hombre que me maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego, toda la comunidad debería matarlo a pedradas. Después dile al pueblo de Israel, si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Tanto los inmigrantes como los israelitas de nacimiento serán condenados a muerte cuando maldigan el nombre del Señor. A veces hay que tener cuidado los inmigrantes, ¿verdad? ¿Cómo? Hay que tener cuidado porque tenemos muchos migrantes, los inmigrantes. Bueno, también los incluye. O sea, si alguien No, pero maldice ¿qué? usando el nombre de Dios o maldice el nombre de Dios, oh Dios, quién sabe qué, y gritan contra Dios, cuidado. Dios no tomará por inocente al que esté usando mal su nombre. Esto viene acá en Levíticos, del Antiguo Testamento, y está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Y ahora habla a su pueblo. Habla también. a su pueblo. Y esto lo incluye porque el nombre de Dios debe ser respetado por la eternidad. Pero aquí hablaba literalmente de un castigo físico ya inmediato. Físico, exactamente. Pero el castigo que viene de parte de Dios y en el día del juicio, pues va a ser algo peor. Entonces es importante no insultar, Te digo porque tomando el nombre de Dios, sí, ni insultar a Dios. Sí, te digo por esto, porque ¿cuántos han divulgado esto, verdad? Dicen, bueno, es que yo estoy bajo la gracia. Pero vives como desgracia, porque realmente Ándale, si exactamente. ofendes a Dios, no amas a Dios. Sí, pero se escudan, Samuel. Se escuda diciendo, pues ya, qué bueno que ahorita pues ya no me van a agarrar pedradas. Sí, pero en el día del juicio ningún escudo va a valer. No hay, exactamente. Entonces, puede ser Eso que es lo aquí que digas, quería yo que me enfocáramos. ahorro esta pedrada, pero va a ser peor el juicio en el día final. Por lo tanto, ahí dice, no quedará sin castigo. Entonces, a lo mejor no tiene un castigo inmediato, pero tiene un castigo eterno. Y es peor que cualquier castigo inmediato. Exactamente. Por lo tanto, Dios sigue siendo Dios. Amén. Su nombre, Él pide que sea respetado siempre, y si lo hacen en maldición como lo hacen en las películas y los comediantes y todo el mundo lo quiere hacer, mucho cuidado porque con el nombre de Dios no se juega, menos para insultarlo. Segundo, podemos usar el nombre de Dios como pretexto. Como pretexto, exactamente. ¿Qué dice No hagan Levítico? promesas falsas en mi nombre, pues así le faltan al respeto al nombre de su Dios. ¿No? Sí, mira, por Diosito que sí llego. A las 9 ahí me tienes y nunca llega. Te lo juro. Te lo juro. Inclusive desde el momento que dicen te lo juro, aunque no digan por Dios, ya están incluyendo en ¿Quiere una decir forma que lo que mental. estás jurando es cierto? Por eso el Señor dice no juren, ni por el cielo ni Ni por la me tierra. metas en tus... Ajá, en tus mentiras, porque si usas mi nombre como pretexto, Exactamente, es sí. peor. Es que Dios, es que Dios me dijo. Dios me dijo, ¿Cuándo te dijo? ¿Verdad? Es que me dijo, porque yo.
hay que tener mucho cuidado con eso de que Dios me dijo. Si realmente Dios te dijo y está avalado en su palabra y es conforme a su voluntad, es diferente. Pero ya lo usamos muchas veces como pretexto para hacer lo que queremos. Es que Dios me reveló, Dios me dijo. Es que Dios no quiere que yo limpie mi cuarto hoy. Ay, qué bonito, ¿verdad? Hermano, estoy orando con respecto a eso. ¿Eso es excusa? Son excusas. ¿Verdad? Como el pueblo de Israel que Moisés, ora a ver si cruzamos. ¿Para qué te detienen? Le dice a Dios, dile al pueblo de Israel que marche. No es hora de orar, es hora de actuar. Exactamente. Y a veces, hermano, nos puede ayudar en este ministerio. Voy a orar. Se pasa un año orando. Eso es excusa. Mejor diga, no quiero participar. Y punto. ¿Verdad? Pero si va a poner a Dios como excusa, eso es tomar el nombre de Dios como pretexto. Entonces, fíjate que amplio lo dice aquí ahorita, fíjate de veras. Como muchos, por ejemplo, aquel que dice, hermano, puede ayudarme, voy a orar, y muchos todavía se la pasan orando. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Y siguen orando por ti y nunca llegan a nada. Nunca, fíjate. Y también la oración, por ejemplo, a veces nos ponemos a orar en el momento que tenemos que esperar la oración ya. Ajá. Aquella que... Y sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí voy a orar para ver si lo perdono. No tienes que orar. La Biblia dice, perdónalo. Entonces es importante saber que si usamos el nombre de a Dios o la oración o todo lo que es de Dios como pretexto, estamos mal usando su nombre. Otro, cuando usamos el nombre de Dios para intimidar. Ahí está, para intimidar, fíjate. ¿Qué dice Hechos 19:13? Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Pero en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. ¿Quién los golpeó? El mismo demonio. El endemoniado. El mismo demoniado, ¿verdad? Porque te usaron el nombre de Dios para intimidar. En el nombre de Jesús. ¿Y tú quién eres? ¿Cuántos usan el nombre de Dios o de Jesús para intimidar? ¿Verdad? Te demando en nombre de Dios, o te pido, o Dios me dijo que tú me ibas a dar ese carro, o Dios me dijo que tú vas a diezmar, ¿verdad? Oye, pero qué cosas, muchos falsos profetas, como decía el Señor, ¿verdad? Sí. Mande su ofrenda y Dios le va a hacer el milagro. Y se le va a duplicar y todo eso. Entonces, ¿quién nos va a parar a estos? ¿Quién? Y si tú sigues haciendo esto, Dios te va a castigar. Ahora, no que Dios no castigue, pero cuando lo usamos para intimidar es otro asunto, porque cuando lo usamos es para decir, bueno, es que si Dios dijo, pues ¿quién va a decir que no? O sea, si alguien me dice, es que Dios dijo esto, pues si Dios lo dijo, ¿qué? Pero el asunto es que me lo demuestre. Estaba leyendo en un sacerdote, ¿verdad? Que daba su testimonio, dice, yo intimidaba a mis feligreses antes de morir, yo les decía, usted tiene que dejar todo, ¿verdad? Porque si no el Señor no le va a dar entrada. Entonces ellos firmaban, fíjate, daba un testimonio hasta donde yo llegué, ¿verdad? Y yo sé que diario Dios me perdonó. Intimidaban, pero usaba el nombre de Dios en vano. Claro, usaba mal el nombre de Dios y estaba, pues otra vez Dios no va a tomar por inocente. Alguien dirá, yo lo he hecho, arrepiéntete. Eso vamos a ver. Puedes arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Él perdona, pero si una persona sigue mal usando el nombre de Dios y más a sabiendas, hay que tener mucho cuidado. La otra cosa más que hacemos, usamos el nombre de Dios para impresionar, no solamente para intimidar, pero para impresionar, ¿verdad? Como dice Tito 1:16, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Afirman que conocen, yo soy bien consagrado, yo soy de Dios, ¿verdad?
se quieren ver muy espiritual y muchas veces gente insegura, pero se quieren ver muy espirituales. Aleluya, amén, gracias a Dios, el Señor está contigo, que el Señor, ¿verdad? Y quieren usar todo con el nombre de Dios para impresionar. Pero no debemos dejarnos impresionar por los que hacen cosas o por lo que dicen cosas, sino por cómo viven. Tú dijiste hace ratito, lo pusiste, ¿verdad? Que cuántos dicen, bueno, es que el Señor me habló anoche y me dijo, me cambió el mensaje, un ejemplo. Y el mensaje, yo creo que no se lo cambió el Señor, sino vio yo lo cambié, vio las oportunidades para poder. Sí, eso es interesante. Algunos me han dicho, mire, pastor, yo voy a predicar de esto, pero Dios me cambió el pensar y me dijo que predicar. ¿No te ha pasado a ti, Samuel, que digo, en algunas ocasiones, pero que sea de Dios, pero sin que tú lo digas, que te ha cambiado? Sí, claro. A veces quizás no el Dios tema, es Dios. Quizás no el título, pero sí el mensaje. Sí, y puede ser el mensaje que lo cambia, hasta con el título puede ser. Pero Dios es eterno. El mismo Dios del mes pasado es el mismo Dios de hoy. Amén. Y es el mismo Dios del mes pasado el que sabe lo que va a pasar hoy. Y Él sabe lo que va a pasar en 10 años. Y si uno le pide, Señor, enséñame lo que tú quieres que presente, ¿por qué Él no nos puede dar el mensaje de la próxima semana o del otro mes? Y no me lo cambia a la última hora. ¿Sabes qué? Me equivoqué, predícales esto. Cámbialo. Entonces, o se equivocó Dios o me equivoqué yo. Señor, perdóname, me equivoqué, yo hice mi mensaje, pero dame tu mensaje. Pero ¿por qué no se lo puedo pedir un mes antes? Señor, tengo una lista de temas. ¿Cuál es el tema que quieres que predique? Y prepárame. Yo quiero predicar tu palabra y que Él me indique la necesidad de la gente y que va a hablar la gente. Pero cuando uso el nombre de Dios como pretexto, hermanos, Dios me cambió el mensaje y se los voy a dar porque Él y empezamos a usarlo para impresionar o para intimidar, una de dos. Yo creo que es para impresionar, ¿verdad? Claro, muchas veces se usa así, ¿verdad? A veces le preguntamos a las personas, ¿y quién es el número 1 en tu vida? Ah, Dios. Pero cuando lo vemos, no vive para Dios. No vive para Dios. Vive para Él mismo, vive para los negocios, vive para tantas cosas. Y decimos, bueno, con tu boca dices que Dios es el número 1. Pero tu vida... tus hechos son diferentes. Niega que Dios es el número 1. ¿Qué ministerio haces en tu iglesia? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Diezmas? ¿Compartes de Cristo? Entonces, ¿cómo Dios es el número 1 en tu vida? ¿Verdad? Y por último, ¿cómo podemos mal usar el nombre de Dios? Y esto es mal usar el nombre de Dios también, ¿verdad? Y la quinta manera, cuando usamos el nombre de Dios impulsivamente. Eso es lo que decía. Muchas veces usamos el nombre de Dios impulsivamente. Isaías 29:13 dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por eso mucha gente cuando ora, a veces nada más ora por orar, por hablar y decir. Por eso ahí en Mateo 6:7 que dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones reciban respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta porque repiten las mismas palabras, ¿verdad? Y a veces aprendemos, y Dios, y por favor, y hay una ocasión un hermano que oró por mí para sanidad, según él, ¿verdad? Y me decía, repita conmigo. Y al final, como 10 veces, en el nombre de Jesús. Y quería que yo repitiera el nombre de Jesús. Y yo dije, bueno, en el nombre de Jesús. Y él siguió, en el nombre de Jesús. Y cada vez más fuerte, en el nombre de Jesús. Y al final yo le dije, bueno, yo me quedé la primera vez en el nombre de Jesús. Pero ¿por qué repitió tantas veces en el nombre de Jesús? Dice, bueno, es que a mí me enseñaron así. Y yo creo que hay que orar así. Digo, bueno, no porque repitamos muchas veces, dice el Señor en Mateo, Él nos va a oír más. Si yo repito 20 veces el nombre de Jesús, no por eso Dios va a hacer algo. Si lo digo una sola vez para Él. Y a veces creemos, ¿verdad? Y usamos eso, pero también usamos expresiones impulsivas porque las hemos oído. Por ejemplo, oh mi Dios,
Oh my God, en inglés, ¿no? Ándale, eso es lo que decía. Y esto es usar mal el nombre de Dios. Qué triste que creyentes son parte de esto. Y yo he oído a varios creyentes que, oh my God, estás mal usando el nombre de Dios. ¿Te gustara que, cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Panchita. Que yo dijera, oh Panchita. Usa el nombre de tu mamá. ¿Por qué usas el nombre de la mía? Sí. Oh, Isabel. No, pero por tu mamá, te lo juro. Pero usan el nombre de Dios y lo usan mal, ¿verdad? Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. Y siempre, pero ya lo usan impulsivamente, no es un de veras. Gracias, Señor Jesús, ya por todo. Thank you, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Eso de parlotear, Samuel. Habladuría, nomás hablan y hablan y hablan, es parlotear, hablar y hablar, eso ¿verdad? Y de manera interminable. Y al hablar mucho, dice Proverbios, que el que habla mucho va a pecar mucho, ¿verdad? Y a veces usamos el nombre de Dios, otra vez, en una forma impulsiva, nomás simplemente hablamos. Oímos en inglés que dicen gosh, o G, pero esto realmente son términos, alguien dirá, es que no es Dios, no está hablando de Dios, pero G es una forma corta para hablar de Jesús. Abreviado. Un abreviado, una forma que usan para hablar de Jesús de forma breve, igual gosh para hablar de Dios. Entonces, ¿por qué no quitar eso de oh my gosh? Porque realmente estás usando ese nombre, nada más le cambiaste. No pronunciarlo en cualquier momento, sino cuando nosotros... No, pero aún así, si lo usamos simplemente como punto de referencia, como exclamación, estamos mal usando el nombre de Dios. Entonces, oh Señor, mira lo que pasó. Bueno, si le estás hablando a él es diferente. Pero si ya nomás lo dices, oh mi Dios, oh Dios, oh my God, ¿verdad? exactamente. Oh gosh. O a veces usamos la palabra cielo, oh cielos. Acuérdate, eso es parte. O el infierno, oh infiernos. También estamos usando mal el nombre de Dios. Son variantes que usamos, pero realmente nos estamos refiriendo a Dios o a algo de Dios. Algo de Dios. ¿Verdad? Y esto es usar el nombre de Dios mal, impulsivamente. Y a veces usamos eso en profanidad, ¿verdad? Muchos usan profanamente el nombre de Dios, como lo vimos al principio, en aquel hombre que maldijo el nombre de Dios, o usa el nombre de Dios para maldecir, y estamos mal usando el nombre de Dios. Y Éxodo 27 dice, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Así que tenemos que ser cuidadosos cómo usamos el nombre de Dios, porque es cierto, alguien dirá, ya soy cristiano, y a lo mejor Dios no te va a castigar. Quizás sí te va a jalar las orejas, pero vamos a pensar que no, estás dando mal testimonio. Estás diciendo, pueden usar el nombre de Dios como trapeador si quieren. Debe ser respetado, como aquel hombre que empezó, ¿verdad? No era una cantina, en un lugar de reuniones, y estaba ahí un creyente, ¿verdad? Y el otro empezó a decir chistes de su familia, no sé qué tanto, ¿verdad? Y hasta de sus hijos, y de repente dijo un chiste de Dios. Y aquel creyente dijo, oye, un momentito, si quiere, hable de su familia, pero no hable de la mía. Respeta el nombre de Dios. Entonces es importante que a veces nosotros tenemos que ponernos y decir, respete el nombre de Dios. Dios no dejará sin castigo, no tomará por inocente, dice otra versión, al que tome su nombre en vano. No eres inocente, Dios te está llamando. Si hemos usado su nombre en vano, arrepintámonos y presentémonos ante Dios y usamos bien nuestra boca para honrar y bendecir el nombre de Dios. Así que oramos y busquemos honrar su nombre cada día. Señor, gracias porque estamos aquí escuchando lo que tú quieres que vivamos, hagamos y digamos, y que podamos ser testimonio y bendición. Te hemos fallado muchas veces, perdónanos, especialmente si hemos mal usado tu nombre o todo lo que tú has hecho para honrarte, que podamos honrarte con tu nombre, tu iglesia, tus siervos, tu palabra. Señor, merece.